Hola, en este vídeo vamos a realizar un ejercicio de tangencias en el que, como veis, me dan una circunferencia que tiene un radio R1 y me dan una recta que corta a dicha circunferencia. Lo que me piden es hallar las circunferencias dado el radio, en este caso va a ser 5 centímetros, que como veis está en un segmento en la parte superior izquierda de la pantalla, pues dado ese radio me piden hallar las circunferencias que sean tangentes tanto a la circunferencia dada como a la recta dada. Los centros de estas soluciones van a estar a 5 centímetros tanto de la recta como de la circunferencia. Con estas dos condiciones vamos a hallar, en primer lugar, dichos centros. Vamos a comenzar con la circunferencia. Dibujamos, como veis, una semirrecta que sale del centro O. Esa semirrecta corta la circunferencia dada en un punto P. A continuación, vamos a tomar la medida del radio que me piden, R2 igual a 5 centímetros, y la vamos a transportar con el compás sobre la semirrecta que acabamos de dibujar a partir del punto P hacia afuera y hacia adentro. De esta manera estaremos calculando el segmento suma R1 más R2 y el segmento resta R1 menos R2. Queremos dibujar dos circunferencias que tengan estos dos radios, la suma y la resta, y que tengan centro en O, centro de la circunferencia dada. Estas dos circunferencias, la que tiene centro en O y radio R1 menos R2 y la que tiene centro en O y tiene como radio R1 más R2, estas dos circunferencias van a ser el lugar geométrico de los puntos que están a una distancia de 5 centímetros de la circunferencia dada. Por lo tanto, los centros de las circunferencias solución al ejercicio están en alguna de estas dos circunferencias. Como veis, acotamos las dos circunferencias. Esta sería la primera condición. Vamos con la segunda condición. El lugar geométrico de los puntos que estén a 5 centímetros de la recta R. Este lugar geométrico van a ser dos rectas paralelas a la recta R y que estén a una distancia de 5 centímetros. Comenzamos dibujando por un punto cualquiera una perpendicular a R, tal y como veis en la pantalla. Ese punto cualquiera es el punto Q. Como veis, marcamos la perpendicularidad. Y a partir del punto Q y en la perpendicular vamos a transportar la medida R2 de 5 centímetros hacia arriba y hacia abajo. De esta manera vamos a obtener dos puntos por donde van a pasar las paralelas a R. Por estas dos paralelas que vamos a dibujar, como veis acotamos R2 tanto arriba como abajo, por estas dos paralelas que vamos a dibujar van a estar los centros de las soluciones también. Dibujamos, como veis, la primera por encima y la segunda por debajo de la recta R a una distancia de 5 centímetros. Aunque en la cota ponemos R2 para que os sirva el ejercicio como problema genérico. Bien, estas dos rectas cortan a las dos circunferencias anteriores, como veis, en 6 puntos, que van a ser los centros de las 6 circunferencias solución al ejercicio. Hay 6 soluciones. Bien, una vez que tenemos los centros de las circunferencias, antes de dibujar dichas circunferencias, vamos a hallar los puntos de tangencia. En primer lugar, sobre la recta y en segundo lugar sobre la circunferencia. Para hallar los puntos de tangencia sobre la recta nos basamos en la primera propiedad de las tangencias. Dibujamos perpendiculares a la recta pasando por cada uno de los centros y donde corte a dicha recta ahí van a estar los puntos de tangencia. Esto está basado en la primera propiedad de las tangencias, que dice que para que una recta una recta sea tangente a una circunferencia, el radio que pasa por el punto de tangencia debe ser perpendicular a la recta. En base a esto, dibujando perpendiculares desde el centro a la recta, estamos dibujando esos radios que pasen por el punto de tangencia y con ello obtendremos dichos puntos de tangencia. Así que, como veis, perpendiculares a R pasando por cada uno de los centros.
Y esos 6 puntos de corte, que veis ahí marcados en rojo, van a ser los 6 primeros puntos de tangencia sobre la recta de cada una de las soluciones. Vamos a continuar con los puntos de tangencia sobre la circunferencia, uniendo el centro de la circunferencia dada con cada uno de los centros de las soluciones. Como veis, unimos O con O sub 2. En el caso de las circunferencias interiores tenemos que prolongar hasta que corte a la circunferencia dada. Para hallar estos puntos de tangencia nos basamos en la segunda propiedad fundamental de las tangencias, que es que dos circunferencias son tangentes entre sí cuando sus centros están alineados con el punto de tangencia. De esta manera, todos estos segmentos que estamos hallando cortan a la circunferencia dada en puntos que van a ser los puntos de tangencia que buscamos. Unimos el último, O6 con O. Ya tenemos esos 6 segmentos que cortan a la circunferencia dada en 6 puntos que marcamos, como veis, en rojo y que van a ser esos 6 puntos de tangencia. Ahora sí que teniendo los puntos de tangencia solo me queda dibujar ya con una línea más gruesa las circunferencias. Volvemos a ajustar la medida de R sub 2 de 5 centímetros y empezamos a dibujar la primera circunferencia con centro en O sub 1. Seguimos con la segunda y la tercera, que como veis son interiores, con centro en O sub 2. Continuamos con la tercera, con centro en O sub 3. Estamos comprobando que hemos trabajado con precisión, ya que efectivamente las circunferencias resultantes, como veis, son tangentes en los puntos que habíamos calculado. Seguimos con la cuarta, que vuelve a ser exterior. Con esta terminamos las circunferencias que están por encima de la recta R. Hay 4 soluciones por encima de la recta R y 2 soluciones por debajo. El número de soluciones variará en función del tamaño de R sub 1, R sub 2, la posición relativa de circunferencia y recta dadas, etc. Pero el procedimiento es el mismo. Habrá veces que obtengamos solo 2, veces que obtengamos 4 y otras, como en este caso, que obtenemos 6. Pues bien, ahí tenéis las 6 circunferencias, dado el radio, que son tangentes tanto a una circunferencia dada como a una recta dada. Espero que hayáis entendido bien el vídeo, os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a inscribir 4 circunferencias de igual radio en una circunferencia dada. Se trata de buscar 4 circunferencias que tengan el mismo radio, que sean tangentes entre sí y que a su vez sean todas tangentes a la circunferencia dada. Estamos buscando 4 circunferencias como las de la imagen. Los radios de la circunferencia grande, que son tangentes a las circunferencias que buscamos, son esos 4 radios azules que veis, que dividen a la circunferencia en 4 partes iguales. Las bisectrices de los ángulos que forman esas tangentes azules pasan por los centros de las circunferencias que buscamos. Ahí veis uno. Pues bien, si dibujamos una perpendicular a ese radio verde por el punto de tangencia y prolongamos los radios azules, obtendríamos un triángulo en el cual la circunferencia que buscamos y todas las demás están inscritos. Con lo que tenemos que buscar dibujar ese triángulo, hallar el incentro y una vez que lo tengamos ya es muy sencillo dibujar las circunferencias. Pues eso vamos a hacer. Con ese esquema claro procedemos a dibujar 2 diámetros perpendiculares. Vertical primero, horizontal después. Los vamos a prolongar tal y como veis, el horizontal hacia la derecha, el vertical hacia arriba. A continuación vamos a hallar la bisectriz de uno de los 4 ángulos, para hacerlo igual que en el esquema del superior derecho. Con un radio cualquiera dibujamos un arco con centro en O. Este arco corta al ángulo en 2 puntos que van a ser centros de otros
2 arcos. Podrían ser con este mismo radio, pero lo vamos a hacer con un radio un poco mayor para que no coincida el punto de corte con la circunferencia. Con un radio un poco mayor dibujamos 2 arcos con centros en los puntos donde el primer arco cortaba a los lados del ángulo. Pues bien, estos 2 arcos últimos se cortan en un punto que, unido con O, voy a obtener la bisectriz. También la podía haber hecho a 45 grados. Dibujamos, como veis, esa primera bisectriz. La prolongamos para obtener la inferior izquierda también. A continuación, y perpendicular a esa bisectriz, dibujamos la otra bisectriz. Esas 2 bisectrices van a albergar los 4 centros que buscamos. Ya obtenemos, como veis, los puntos de tangencia de las circunferencias con la grande. A continuación, perpendicular a esa bisectriz y pasando por el punto de tangencia, dibujamos la hipotenusa de la cual hablábamos antes. Ya tenemos el triángulo OP y ese tercer vértice al que no le hemos puesto letra. Pues a continuación, para hallar el incentro, tenemos que hallar la bisectriz del ángulo P. Con un radio cualquiera, dibujamos un arco con centro en P. Este arco corta a los lados del triángulo o del ángulo en 2 puntos que van a ser centros de otros 2 arcos. En este caso no voy a cambiar el radio, ya que este me sirve perfectamente. Segundo arco y por último, en el otro punto de corte del primer arco con el triángulo, tercer arco que corta el segundo en un punto que, unido con P, voy a obtener la bisectriz. Pues bien, donde esta bisectriz que estoy dibujando corta a la anterior, ese punto marcado en rojo va a ser el primer centro de las 4 circunferencias que buscamos. Lo llamamos con la letra O1. A continuación, perpendicular al diámetro vertical, dibujamos esa horizontal, como veis, que corta la otra bisectriz en el que va a ser el segundo centro, y obtenemos también un punto de tangencia entre 2 de las circunferencias pequeñas. Y en vertical obtenemos otro centro más y desde O2 otra vertical para obtener el cuarto centro. También tenemos 2 puntos de tangencia más, como veis, y ya por último, uniendo los 2 centros de la parte inferior, obtenemos el último punto de tangencia. Como os digo, en los ejercicios de tangencia siempre debemos hallar todos los puntos de tangencia e indicarlos. Pues una vez que tengo los centros y los puntos de tangencia, ya solo me queda dibujar las circunferencias y comprobar, este es el momento donde se ve si hemos trabajado o no con precisión. Como veis, ya con una línea más gruesa, centro en O1, dibujamos la primera, centro en O2, ajustamos hasta uno de los puntos de tangencia y dibujamos la segunda circunferencia, centro en O3, como veis todas con el mismo radio, encajan bien, son tangentes a todos los lados. Y por último, centro en O4 para tener la última de las 4 circunferencias tangentes entre sí y a su vez tangentes interiores a una circunferencia dada. Espero que os haya resultado útil el vídeo, que os haya servido. Este ejemplo os puede servir para inscribir 3, 4, 5, 6 circunferencias, las que queráis, en una circunferencia dada. Si tenemos que, por ejemplo, inscribir 6, tendremos que dividir la circunferencia en 6 partes iguales, hallar las bisectrices de uno de esos 6 ángulos, después perpendicular al punto de tangencia y hallaremos un triángulo cuyo incentro me marcará el centro de la circunferencia. Siempre va a ser igual. Espero que os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hola,
En este vídeo vamos a aprender a dibujar las tres circunferencias tangentes entre sí, dados sus tres centros. Bien, este ejercicio lo vamos a resolver mediante el incentro del triángulo que forman estos tres puntos. Así que en primer lugar vamos a dibujar dicho triángulo. Unimos, como veis, O1 con O2, O2 con O3, y O3 con O1. Dibujamos en primer lugar el triángulo que forman dichos vértices. A continuación, para hallar el incentro, lo que tenemos que hacer es hallar dos de las bisectrices de los ángulos que forman. Así que con centro en O1 y un radio cualquiera, vamos a dibujar un arco que va a cortar a los lados del triángulo en dos puntos que numeramos 1 y 2. A continuación, con este mismo radio y centro en 2, dibujamos un segundo arco, tal y como veis, y de nuevo con este mismo radio y centro, en este caso en el punto 1, dibujamos un tercer arco. Este tercer arco va a cortar al anterior en un punto que numeramos con el número 3. Pues bien, uniendo O1 con 3 obtenemos la primera de las dos bisectrices que necesitamos. Ahí la veis. Bien, continuamos con la segunda bisectriz. Continuamos con el otro ángulo agudo. Con centro en O3 y mantenemos el mismo radio de antes, dibujamos un arco que, como veis, corta a los lados del triángulo en 4 y 5. 4 y 5 que van a ser los centros de otros dos arcos con este mismo radio. Ahí veis centro en 5, dibujamos el arco, y centro en 4, dibujamos con el mismo radio otro arco que corta al anterior en el punto por donde va a pasar la segunda de las bisectrices. El punto número 6. Unimos O3 con 6 y obtenemos la segunda bisectriz. Pues bien, estas dos bisectrices se cortan en el incentro I que veis en pantalla. El siguiente paso va a ser dibujar perpendiculares a los lados desde el incentro. Así que perpendicular al lado O1, O3, pasando por I. Esta perpendicular va a cortar al lado en el que va a ser un punto de tangencia, que marcamos con la letra T. Repetimos la operación, perpendicular a O2, O3, pasando por I. Dibujamos la segunda y hallamos el otro punto de tangencia. Marcamos, como veis, la perpendicularidad. Y por último, perpendicular a O1, O2, pasando también por I, dibujamos la tercera perpendicular. Como veis, nombramos a los tres puntos de tangencia con la misma letra, sin numerarlos, y ya con una línea más gruesa, el último paso va a ser dibujar las circunferencias, centro en O1 y radio hasta el punto de tangencia, como veis coincide con los dos, y dibujamos la primera de las tres circunferencias. Ahí la veis. A continuación, continuamos con centro en O2, vamos a dibujar la que va a ser la más pequeña. Abrimos hasta los puntos de tangencia, como veis deben coincidir, y dibujamos la segunda de las circunferencias, que como veis es tangente a la primera en el punto T de tangencia. Y por último, centro en O3, ajustamos el compás hasta que pase por los puntos de tangencia, debe pasar por los dos a la vez si hemos trabajado con precisión, y dibujamos, como veis, la tercera de las circunferencias tangentes. Ahí veis circunferencias tangentes entre sí, tres circunferencias
dados sus centros, aplicando conceptos de incentro. Hola, en el vídeo de hoy vamos a realizar un ejercicio de tangencias resueltas con conceptos de potencias. Como veis, me dan una circunferencia y me dan dos puntos interiores a ella, y me piden hallar las circunferencias que pasen por esos dos puntos y a su vez sean tangentes a la circunferencia dada. Obviamente, tangentes interiores. Estamos buscando dos circunferencias como las que veis en pantalla, que pasan por A y por B y son tangentes a la circunferencia dada. Hallando el centro radical de estas tres circunferencias, podemos observar que la distancia hasta cada uno de los puntos de tangencia va a ser igual. O sea que hallando las rectas tangentes a la circunferencia mayor, hallaremos los dos puntos de tangencia que, como veis, me van a dar las soluciones. Pues bien, con este esquema vamos a pasar a resolver el ejercicio. Bien, vamos a comenzar uniendo A y B y prolongando, ya que este va a ser un eje radical del haz de circunferencias que pasan por esos dos puntos. A continuación, vamos a hallar la mediatriz de AB, y este va a ser el lugar geométrico de los centros de las circunferencias que buscamos, y de los centros también de las circunferencias que pertenecen al haz de circunferencias corradicales cuyo eje radical es ER1. Dibujamos la mediatriz de este segmento, dibujando, como veis, dos arcos con un radio mayor a la mitad y con centros en los extremos del segmento que se cortan en dos puntos que unidos me dan la mediatriz, que es la recta perpendicular al segmento pasando por su punto medio. Ahí la veis. La llamamos con la letra M. A continuación, vamos a coger una circunferencia del haz de circunferencias corradicales, es decir, en un punto cualquiera de esa mediatriz vamos a seleccionar un centro O' y vamos a dibujar una circunferencia con centro en O' que pase por A y por B. Esto lo estamos haciendo para obtener otro eje radical, el que van a formar esta circunferencia auxiliar con la circunferencia original, que, como veis, se cortan en dos puntos, que son los puntos 1 y 2, y uniéndolos vamos a obtener un segundo eje radical. Ahí lo veis, ER2, que se corta con ER1 en el punto que veis en rojo, que va a ser centro radical de la circunferencia dada y de las circunferencias de la solución. A continuación, vamos a hallar las rectas tangentes desde el centro radical a la circunferencia dada, con objeto de hallar los puntos de tangencia. Unimos centro radical y O, tal y como veis en la pantalla, y a continuación vamos, mediante la mediatriz, a hallar el punto medio de CRO, de la unión que acabamos de hacer. Centro en O, radio mayor a la mitad, y dibujamos, como veis, el primer arco, que lo vamos a hacer en dos tramos, para ensuciar el dibujo lo menos posible. Con este mismo radio y centro, en este caso en el centro radical, dibujamos otro arco, o los tramos que me interesan de otro arco, que va a cortar al primero, como veis, en dos puntos con los que voy a obtener la mediatriz. No necesito dibujar la mediatriz completa, ya que solo necesito el punto medio donde ésta corta al segmento anterior. O sea que dibujo los tramos que me interesan. Esos tres tramos. Pues bien, obtengo ese punto medio, que lo llamo con la letra M mayúscula, y que va a ser centro de una circunferencia, arco capaz de 90 grados, del segmento CRO. Esta circunferencia corta a la circunferencia original en dos puntos que veis ahí marcados en rojo, que van a ser los puntos de tangencia de las soluciones. A continuación vamos a unir cada uno de ellos con el centro. Unimos el punto de tangencia con el centro, y donde corte a la mediatriz de AB, donde esta unión corte, como veis, ese punto en rojo a la mediatriz de AB, ahí va a estar el primer centro de la circunferencia solución.
uniendo el otro punto de tangencia con el centro de la circunferencia original, donde esta unión corte a la mediatriz de AB, voy a obtener el segundo punto, como veis, O2, la segunda solución. A continuación, centro en O1, ajustamos el compás que debería pasar por el punto de tangencia correspondiente y a su vez por A y por B. Como veis es así. Y ya con una línea más gruesa dibujamos la primera solución. Ahí la tenéis. Como veis pasa por A y por B y a su vez es tangente a la circunferencia dada. Repetimos la operación con O2, centro en O2, ajustamos el compás para que pase por A y por B, comprobando que también, como veis, pasa por el segundo punto de tangencia. Y dibujamos la segunda solución. Ahí veis el ejercicio terminado, tenía dos soluciones, circunferencias tangentes a otra dada que pasan por dos puntos interiores, aplicando potencias. Hola, en el vídeo de hoy vamos a realizar un ejercicio de tangencias, en concreto de tangencias aplicando conceptos de potencias. Me dan, como veis, una circunferencia, una recta y un punto T dentro de la recta. Y me piden hallar las circunferencias que son tangentes a la circunferencia dada y a su vez a la recta dada en el punto T de tangencia. Pues bien, estamos buscando una solución similar a la que veis en la pantalla y para ella nos va a venir muy bien el centro radical, que es el punto CR que veis en la pantalla. El centro radical va a estar a la misma distancia de todos los puntos de tangencia del ejercicio, o sea que una vez que hallemos el centro radical, como tenemos la distancia de este con uno de los puntos de tangencia, dibujando una circunferencia hallaremos el resto de puntos de tangencia. Pues bien, una vez entendido el esquema, vamos a comenzar a resolver el ejercicio. Para empezar, debemos saber que la recta R que me dan es también eje radical. Lo llamamos, por lo tanto, ER1. A continuación, vamos a dibujar la recta perpendicular al eje radical a R, pasando por el punto de tangencia. Este va a ser el lugar geométrico de los centros que pertenecen al haz de circunferencias corradicales y también va a ser el lugar geométrico de los centros que son soluciones al ejercicio. Vamos a elegir un punto cualquiera de esta perpendicular que llamamos O' y vamos a dibujar una circunferencia auxiliar que va a ser tangente a la recta en T y que va a cortar a la circunferencia dada en dos puntos que me van a definir un segundo eje radical. Los llamamos 1 y 2 y hacemos pasar por ellos una recta, tal y como veis. Este segundo eje radical es el que me va a ayudar a proporcionarme el centro radical. Ahí lo veis, donde se cortan los dos ejes radicales obtendré el centro radical. A continuación, con el compás centro en el centro radical, CR, abrimos hasta el punto T y dibujamos el arco de circunferencia que veis con el que voy a obtener los otros dos puntos de tangencia en la circunferencia dada. Esos dos puntos marcados en rojo son los dos puntos de tangencia de cada una de las dos soluciones, T1 y T2. A continuación, para hallar los centros de las circunferencias que son solución, unimos T1 con O y prolongamos hasta que corta a la perpendicular al eje radical por el punto T en ese punto rojo que va a ser el primer centro, O1. Repetimos la operación con T2, uniendo O con T2 y prolongándolo hasta que corta a la perpendicular al eje radical 1 por el punto T. En ese otro punto que veis marcado en rojo y que va a ser el segundo centro O2. A continuación ya solo me queda dibujar las circunferencias solución al ejercicio, ya con una línea más gruesa, centro en O1, ajustamos el compás para que pase por cualquiera de los puntos de tangencia, deberían coincidir si hemos trabajado con precisión, veis que es así, y dibujamos la circunferencia grande, ahí la veis. Como veis es tangente a recta en el punto indicado y también a la circunferencia dada. Repetimos la operación con la circunferencia pequeña, centro en O2, radio hasta T o T2, como veis coincide,
Y ya con una línea más gruesa dibujamos la segunda solución para tener el ejercicio terminado. Circunferencias tangentes a otra dada y a una recta dada en un punto T de la misma. Hola, en el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de tangencias, aplicando conceptos de potencias. Me dan, como veis, una circunferencia, un punto T de dicha circunferencia y una recta R. Y me piden hallar las circunferencias que sean tangentes a la circunferencia dada en ese punto T y a su vez sean tangentes a la recta dada. Si analizamos la solución, esas serían las dos circunferencias que cumplen con eso que me piden, ser tangentes a la circunferencia dada y a la recta, podemos ver que todos los puntos de tangencia de las circunferencias entre sí y de las circunferencias con la recta están a la misma distancia respecto al centro radical. Esa circunferencia roja lo comprueba. Pues bien, siguiendo este razonamiento, vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, vamos a unir T con O y vamos a prolongar esa recta, que la vamos a llamar, como veis, con la letra E. La recta R que me dan es, a su vez, el primer eje radical que tenemos. Lo llamamos ER1, como veis. A continuación, perpendicular a E, pasando por T, vamos a dibujar el segundo eje radical. Lo llamamos, como veis, ER2. Donde se cortan esos dos ejes radicales, vamos a tener el centro radical. Lo nombramos CR. A continuación, con centro en el centro radical y radio hasta el punto de tangencia, vamos a dibujar un arco de circunferencia con el que voy a obtener los puntos de tangencia de las soluciones en la recta. Ahí los veis, donde corta este arco a la recta tendremos T1 y T2. A continuación, para hallar los centros de las circunferencias perpendiculares a R, pasando por T1, como veis, y por T2, y donde estas perpendiculares corten a la recta E, ahí voy a tener los centros O1 y O2 de las circunferencias que estamos buscando. Ya solo me queda, con una línea más gruesa, dibujarlas. Centro en O1, radio hasta T1 o hasta T. Si hemos trabajado con precisión, debe pasar por los dos y dibujamos, como veis, la primera circunferencia solución a nuestro ejercicio. Y a continuación, con centro en O2 y radio o bien hasta T2 o hasta T, obtenemos la segunda circunferencia, que dibujamos, como veis, también con una línea más gruesa. Pues bien, ahí tenemos el ejercicio terminado, un ejercicio de tangencias relativamente complejas, pero que mediante el uso de conceptos de potencias se resuelve de una manera muy sencilla. Hola, en el vídeo de hoy vamos a realizar un ejercicio de tangencias aplicando conceptos de potencia, eje radical, centro radical, etc. Me dan dos rectas y un punto, como veis, y me piden hallar las circunferencias tangentes a estas dos rectas y que pasen por el punto dado. Pues bien, analizando la solución, que serían esas dos circunferencias rojas, vemos en primer lugar que los centros de dichas circunferencias están situados en la bisectriz del ángulo que forman las dos rectas. A continuación, vemos también que existe un punto B simétrico respecto a la bisectriz por el que van a pasar las circunferencias que buscamos. Por lo tanto, existe un eje radical del haz de circunferencias que buscamos que pasa por el punto A y es perpendicular a la bisectriz. Tomando como otro eje radical una de las dos rectas, por ejemplo, la recta R, nos encontramos con un centro radical. Y este centro radical, en la intersección de los dos ejes, está situado a la misma distancia respecto a los dos puntos de tangencia en la recta R. Ahí lo veis representado con esa semicircunferencia. Pues bien, en base a ese esquema vamos a comenzar a resolver el ejercicio. Lo dejamos en la parte superior izquierda y vamos a comenzar calculando la bisectriz del ángulo que forman las rectas R y S.
con centro en P, vértice de las dos rectas y una apertura cualquiera, dibujamos un arco tal y como veis. Este arco corta a las dos rectas en los puntos 1 y 2, que van a ser centros de otros dos arcos con el mismo radio. Ahí veis el primero con centro en 1 y a continuación, mismo radio y centro en 2, dibujo otro arco que va a cortar al anterior en un punto que va a ser el punto 3. Pues bien, la bisectriz, dibujamos ya la bisectriz, desde P pasando por 3, ahí la tenéis, la bisectriz del ángulo que forman R y S, la llamamos con la letra B minúscula. Pues bien, los centros de las circunferencias que buscamos están situados ahí. A continuación vamos a dibujar el eje radical al que nos referíamos antes. En perpendicular a la bisectriz pasando por A, dibujamos ese eje radical que veis, lo llamamos con la letra E. Marcamos, como veis, también la perpendicularidad. Ese punto rojo, donde el eje radical corta la recta R, ahí va a estar situado el centro radical del que hablábamos antes. Lo llamamos CR, tal y como veis en la pantalla. A continuación, sobre la bisectriz, vamos a elegir un punto cualquiera. Elegimos O' en un punto cualquiera de la bisectriz y va a ser centro de una circunferencia del haz al que pertenecen las soluciones, es decir, centro en O', radio hasta que pase por A y dibujamos esa circunferencia cualquiera, pero perteneciente al haz. Pues bien, a continuación vamos a dibujar o vamos a calcular las rectas tangentes desde el centro radical a la circunferencia auxiliar que acabamos de dibujar. Para ello unimos centro radical y centro de la circunferencia O', tal y como veis. A continuación, mediante la mediatriz, vamos a calcular el punto medio del segmento que acabamos de dibujar. Centro en O', radio cualquiera siempre que éste sea mayor a la mitad. Y dibujamos un primer arco, tal y como veis. Y a continuación, con este mismo radio y centro en el centro radical, dibujamos otro arco que corta, como veis, al primero en dos puntos por los que va a pasar la bisectriz que buscamos. La dibujamos y donde ésta corte al segmento anterior, ahí tendremos el punto M, punto medio del segmento CRO', que va a ser centro de una circunferencia arco capaz de 90 grados, cuyo diámetro va a ser CRO'. Bien, dibujamos la circunferencia y esta circunferencia corta a la circunferencia auxiliar en dos puntos que van a ser esos dos puntos rojos, que van a ser los puntos de tangencia T' y T" de las rectas desde CR a la circunferencia auxiliar. No las vamos a dibujar porque lo que queríamos saber era la distancia del centro radical a estos puntos de tangencia, ya que esta va a ser la misma distancia que va a existir a los puntos de tangencia de las soluciones que buscamos. O sea que ajustamos el compás con centro en CR y radio hasta uno de estos puntos de tangencia auxiliares y dibujamos esa media circunferencia que corta a la recta R en los que sí que van a ser ya los puntos de tangencia definitivos, de las circunferencias definitivas. A continuación, perpendicular a R, pasando por estos dos puntos de tangencia, voy a dibujar dos rectas que van a cortar a la bisectriz, en los que van a ser los dos centros de las soluciones buscadas. Ahí veis el primero y la segunda perpendicular. Dibujamos esas dos perpendiculares, donde esas dos perpendiculares cortan, como veis esos dos puntos rojos cortan a la bisectriz, ahí va a estar O1 y O2, centros de las circunferencias. Marcamos, como veis, la perpendicularidad y ya casi hemos terminado el ejercicio. Antes de dibujar las circunferencias, vamos a marcar los puntos de tangencia sobre la recta S, perpendicular a la recta S desde O1,
como veis, y perpendicular a la recta S desde O2. Obtenemos los otros dos puntos de tangencia, marcamos como veis también la perpendicularidad y ahora sí que con una línea más gruesa vamos a dibujar la solución del ejercicio. Centro en O1 y el radio hasta el punto de tangencia. Si hemos trabajado bien, pasará por los dos puntos de tangencia y además pasará por el punto A. Veis que es así. Ahí tenéis la primera circunferencia y la segunda, que va a tener un radio mayor. Centro en O2, ajustamos hasta A o hasta sus correspondientes puntos de tangencia y dibujamos la circunferencia, que como veis cumple con las dos condiciones. Pues bien, ahí tenéis el ejercicio terminado, circunferencias tangentes a dos rectas dadas y que además pasa por un punto dado. Hola, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio muy sencillo de tangencias, en el que como veis nos dan las rectas R y S y un punto T de la recta S y nos piden hallar las circunferencias que sean tangentes a ambas rectas por un lado y que sean tangentes a la recta S en el punto T de tangencia. Pues bien, debemos saber que para que una circunferencia sea tangente a dos rectas, sus centros o su centro tiene que estar en la bisectriz que forman esas dos rectas. Por otro lado, para que una circunferencia sea tangente a una recta en un punto, su centro deberá estar en la perpendicular a dicha recta que pase por ese punto. Con lo que con estas dos condiciones ya podemos solucionar el ejercicio. Empezamos por la segunda. Dibujamos una perpendicular a S pasando, como veis, por el punto T. Por ahí va a estar, en esa recta que estamos dibujando, los centros de las dos soluciones. A continuación vamos a hallar una de las bisectrices que forman las rectas R y S. Vamos a dibujar la de la izquierda para ensuciar el dibujo lo menos posible. Con centro en el vértice que forman y una apertura cualquiera dibujamos un arco que, como veis, corta al ángulo en dos puntos, que van a ser centros de otros dos arcos. Vamos a hacer estos dos últimos arcos con un radio algo mayor. Ahí veis el segundo arco con un radio algo mayor y con este mismo radio dibujamos, como veis, el tercer arco. Estos dos últimos arcos se cortan en un punto que pertenece a la bisectriz que estoy buscando. Uniendo dicho punto con la intersección de las rectas, obtengo, como veis, la bisectriz que corta a la perpendicular anterior en ese punto rojo que va a ser el primer centro de las soluciones que buscamos. Lo llamamos, como veis, con la letra O1. A continuación debemos saber que las dos bisectrices que forman dos rectas que se cortan son perpendiculares entre sí, así que dibujando la perpendicular a la primera obtenemos la segunda bisectriz que, como veis, corta en ese punto rojo a la perpendicular que va a ser el otro centro O2. Ya solo me queda dibujar los puntos de tangencia sobre la recta R, perpendicular a la recta R, como veis, pasando por O1 para obtener el punto de tangencia T. Marcamos, como veis, también la perpendicularidad. Y por último, perpendicular a R desde O2 y obtenemos el otro punto de tangencia. Ya con una línea más gruesa solo me queda dibujar las soluciones, centro en O1 y radio hasta el punto T para dibujar la primera de las dos soluciones, que como veis encaja con precisión. A continuación, centro en O2, radio también hasta el punto de tangencia. Veis que es una solución con un radio menor, pero que encaja perfectamente también con los dos puntos de tangencia. Y veis las dos circunferencias tangentes a dos rectas dadas, dado también el punto de tangencia en una de las rectas. Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar las circunferencias tangentes a tres rectas que se cortan. Este ejercicio es el cuarto caso
del famoso problema de Apolonio. Ahí tenéis las rectas R, S y T. Pues bien, para hallar las circunferencias tangentes a estas rectas, en primer lugar tendremos que hallar las bisectrices interiores a los tres ángulos que forman. Hallaremos de esta manera el incentro del triángulo que veis en la parte central, que va a ser centro de la primera circunferencia solución al ejercicio. Va a haber otras tres soluciones cuyos centros están en los puntos de corte de las bisectrices, en este caso exteriores, que como veis se cortan en esos tres puntos verdes que van a ser centros de las otras tres soluciones. Estas serían las cuatro circunferencias soluciones del ejercicio. Pues bien, una vez entendido el razonamiento, vamos a comenzar a calcular en primer lugar esas bisectrices. Los tres puntos en los que las rectas se cortan los llamamos A, B y C. A continuación, vamos a comenzar hallando la bisectriz del ángulo B, bisectriz interior. Con una apertura cualquiera y centro en el vértice B, vamos a dibujar el arco que veis. Una apertura que no sea demasiado pequeña, ya que si es demasiado pequeña vais a perder precisión. Este arco corta, como veis, a las rectas S y T en dos puntos que van a ser centros de otros dos arcos con la misma apertura. Ahí veis el primero. Y con centro en el punto de intersección del primer arco con T, dibujamos el tercer arco. Estos dos últimos arcos se cortan, como veis, en un punto que unido con B me va a dar la bisectriz interior al ángulo B. Ahí la veis dibujada. Pues bien, como también tenemos que dibujar la bisectriz exterior al ángulo B, es importante que sepáis que va a ser perpendicular a la anterior. O sea que perpendicular a la anterior, pasando por B, dibujamos la otra bisectriz. Ahí tenéis las dos bisectrices del ángulo B, B1 y B' sub 1. A continuación vamos a repetir la operación, en este caso con el ángulo A. Con la misma apertura del compás, aunque podría ser otra cualquiera, tenemos que dibujar el primer arco. Como veis, si lo dibujo hacia la derecha, ya tengo los arcos anteriores, con lo que se me va a ensuciar el dibujo, así que lo voy a hacer hacia afuera. Dibujamos el arco hacia afuera, la solución va a dar igual. Donde este primer arco corta a R y a S, van a ser los centros de otros dos arcos. Ahí tenéis el segundo arco y el tercero, que va a cortar con el segundo en un punto que tendremos que unir con A para hallar la bisectriz interior de A. Ahí tenéis el punto de intersección. Lo unimos con A, obteniendo la segunda bisectriz interior. Perpendicular a ella, ya que estamos, vamos a dibujar la bisectriz exterior al ángulo A. Si la calcularéis con el mismo método, coincidiría. Ahí tendréis la bisectriz. Pues bien, con todas estas bisectrices ya tenemos los centros. Donde se corten 2 a 2, ahí veis esos 4 puntos rojos, van a ser centros de las circunferencias, soluciones del ejercicio. Nos faltarían las bisectrices del ángulo C, que vendrían a corroborar, si hemos trabajado por precisión, encajarían con los centros hallados. Como veis los llamamos O1, O2, O3 y O4. A continuación vamos a hallar los puntos de tangencia. Perpendicular a T pasando por O1, como veis obtenemos el primer punto de tangencia. Perpendicular a T pasando por O2 y obtenemos el siguiente. A continuación, perpendicular a R desde O1, tenemos que dibujar perpendiculares a las tres rectas desde cada uno de los 4 centros. Perpendicular a R desde O3, perpendicular también a R desde O4, y ya que tenemos la dirección perpendicular a R, la última sería desde el centro O2.
Es importante siempre en los ejercicios de tangencia que hallemos los puntos de tangencia. A continuación, los puntos de tangencia sobre la recta S, desde O1 en perpendicular a S. Como veis, estamos marcando en cada uno de estos radios el símbolo de perpendicularidad. Desde O3, perpendicular también a S. A estos puntos de tangencia los vamos a llamar a todos con la letra T mayúscula. Perpendicular a S desde O4 y desde O2. A continuación, perpendiculares a T desde cada uno de los centros también. O3, O4. Pues bien, ya tenemos todos los puntos de tangencia. El último paso va a ser, con una línea ya más gruesa, dibujar las circunferencias. La primera, como veis, con centro en O1, abriendo el compás hasta cualquiera de los 3 puntos de tangencia. Centro en O2, veis que la dibujamos también. Centro en O3, ajustamos también. Como veis, coinciden todos los puntos de tangencia. Y por último, la circunferencia con centro en O4, cuarta solución del ejercicio, ajustando el compás hasta uno de los puntos de tangencia para terminar el ejercicio. Ahí lo veis, circunferencias, 4 circunferencias tangentes a 3 rectas que se cortan. Hola, en el ejercicio de hoy vamos a aprender a dibujar la circunferencia tangente a 3 rectas como las que veis en pantalla. Son 3 rectas concurrentes, es decir, no paralelas, y la peculiaridad de este ejercicio es que únicamente tenemos en pantalla o visible en el ejercicio uno de los 3 puntos de intersección de estas 3 rectas. El centro de la circunferencia que buscamos está situado en el punto de intersección de las bisectrices que forman estas rectas entre sí, con lo que vamos a tener que hallar 2 bisectrices para hallar ese incentro del triángulo que forman estas 3 rectas. Como únicamente tenemos un punto de intersección visible, vamos a empezar por ahí, ya que esta bisectriz va a ser la más fácil de hallar. Como veis, las rectas R y S se cortan en el punto P. Vamos a hallar la bisectriz de ese ángulo que forman. Con centro en P y un radio cualquiera, vamos a dibujar ese arco que veis, que corta a R y S en 2 puntos que van a ser centros de otros 2 arcos. En este caso, como el ángulo es obtuso, vamos a abrir un poquito más el compás para estos 2 últimos arcos. Ahí veis el segundo arco y el tercer arco, con centro en la intersección del primer arco con S, y que va a cortar con el segundo arco en ese punto que veis en pantalla, que unido con P me va a dar la primera de las 2 bisectrices. Ahí la veis. En algún punto de esta bisectriz va a estar el centro de la circunferencia que buscamos. A continuación vamos a hallar una de las otras 2 bisectrices, que como veis tienen el vértice fuera de los límites del papel. Vamos a hallar la bisectriz del ángulo que forman las rectas R y T. Para hallar la bisectriz de un ángulo cuyo vértice queda fuera de los límites del ejercicio, debemos dibujar, en primer lugar, una recta cualquiera que sea secante a las 2 rectas. Ahí la tenéis. La llamamos con la letra X y esta recta va a cortar a las rectas R y T en 2 puntos que llamamos con los números 1 y 2. Pues bien, esta recta, al cortar a las otras 2, genera 8 ángulos. 4 hacia afuera y 4 hacia adentro. Pues bien, vamos a hallar las bisectrices de los 4 ángulos interiores. Empezamos con centro en 1 y un radio cualquiera. Vamos a dibujar un primer arco, tal y como veis en la pantalla. Que corta las rectas en 3 puntos.
A continuación, con ese mismo radio y centro en 2, dibujamos un segundo arco que me genera otros 3 puntos de intersección. A continuación, vamos con los ángulos agudos, empezando por arriba. Y vamos dibujando el resto de arcos. Comenzamos, como veis, por los agudos. Ahora vais a ver por qué. Bien, terminamos los trazados de la bisectriz superior derecha. Vamos con la inferior izquierda, que también es agudo. Hemos empezado por estos agudos, ya que para los obtusos vamos a abrir un poco más el compás, utilizando un radio diferente. Como veis, lo hemos hecho también en la bisectriz mayor. Como veis, ahora en el inferior derecho abrimos un poco más el compás para ese segundo y tercer arco, para que se corten donde nos interesa. Ahí veis. Terminamos los trazados de las dos bisectrices inferiores. Vamos con la superior izquierda. Con ese mismo radio dibujamos los dos últimos arcos con centros en los puntos de corte de ese primer arco con los lados del ángulo. Pues bien, ya tenemos los puntos que debemos unir con 1 y con 2 para obtener las 4 bisectrices de las que hablábamos. Unimos 1, obteniendo la bisectriz izquierda, la bisectriz superior derecha. Vamos con las dos bisectrices inferiores, la inferior derecha, ahí la veis, y la cuarta de las 4 bisectrices auxiliares, que como veis se cortan 2 a 2 en los 2 puntos rojos que veis en pantalla. Los llamamos con las letras A y B. Pues bien, la bisectriz que buscamos es la recta que pasa por esos 2 puntos. Así que la dibujamos, la llamamos B2, y donde esta segunda bisectriz corta a la primera, ese punto rojo va a ser el centro de la circunferencia solución al ejercicio. Una vez que tenemos el centro, vamos a hallar los puntos de tangencia, dibujando desde este centro una perpendicular a cada una de las rectas. Como veis, perpendicular a T desde O para obtener el primer punto de tangencia. Marcamos, como veis, la perpendicularidad. En los ejercicios de tangencia es imprescindible que marquemos siempre todos los puntos de tangencia. Perpendicular a R desde O para hallar el segundo punto de tangencia. Ahí lo tenéis. Y por último, perpendicular a S pasando por el centro para obtener el tercer punto de tangencia de la circunferencia solución. Una vez que ya tengo los 3 puntos de tangencia, que como veis los llamo con la misma letra T, vamos a proceder a dibujar la circunferencia solución al ejercicio. Centro en O y abrimos hasta uno de los 3 puntos de tangencia. Deberían coincidir los 3, debería pasar exactamente por los 3, que como veis es así. Eso nos dice que hemos trabajado con precisión. Ahí veis el ejercicio terminado, circunferencia tangente a 3 rectas que se cortan cuando 2 de los puntos de intersección quedan fuera de los límites del dibujo. Hola, en este vídeo vamos a aprender a dibujar la circunferencia tangente a otras 2 circunferencias dadas, conocido el punto de tangencia en una de ellas. Bien, es un ejercicio que pertenece al examen EBAU o selectividad de la Comunidad de Madrid en el año 2018. Tiene una puntuación de 3 puntos. El enunciado dice así: determinar la circunferencia de radio más pequeño posible, que es tangente a las circunferencias de centros O1 y O2, y es tangente a la primera en el punto T. Me piden la circunferencia de radio más pequeño posible porque hay 2 soluciones. Hay 2 posibles circunferencias que, siendo tangentes a la primera en el punto T, son tangentes también a la segunda. Este ejercicio es un ejercicio muy común de tangencias que se resuelven aplicando conceptos de potencias. Cuando tengáis que realizar este tipo de ejercicios, mi consejo es que os dibujéis, aunque sea a mano alzada y sin mucha calidad, las soluciones. Y una vez que tengamos las soluciones, empecéis
empezar a establecer relaciones entre ellas. Por ejemplo, si tuviéramos las dos soluciones, las dos posibles circunferencias que cumplen con que son tangentes a la primera en el punto T de tangencia y son tangentes a su vez a la segunda, como veis hay una circunferencia de radio muy grande cuyo centro se nos sale de los límites de la pantalla y del dibujo, en el caso del hueco que teníamos para realizarlo en la EBAU, y luego una más pequeña, que seguramente es la que tenemos que hallar. Pues bien, estas cuatro circunferencias, las dos del enunciado y las dos soluciones, comparten un centro radical. Y este centro radical tiene la peculiaridad de tener la misma potencia respecto a las cuatro circunferencias. Nosotros podemos ir hallando ejes radicales, por ejemplo, las rectas tangentes a las circunferencias en los puntos de tangencia entre ellas van a formar ejes radicales. Pues estos dos ejes radicales se van a cortar en el que va a ser el centro radical y este centro radical, al tener la misma potencia respecto a todas las circunferencias, va a estar a la misma distancia de los puntos de tangencia. Así que una vez obtenido, simplemente dibujando la circunferencia que veis, con radio hasta el punto de tangencia que me dan, vamos a obtener los otros dos puntos de tangencia. Pues bien, sabiendo esto, va a ser muy sencillo resolver el ejercicio. Bien, pues vamos a resolver el ejercicio. Ahí veis las dos circunferencias y el punto de tangencia. En primer lugar, unimos el punto de tangencia con O1 y dibujamos esa recta R que va a ser el lugar geométrico de los centros de las soluciones. Las circunferencias que buscamos van a tener su centro en R. A continuación, perpendicular a R pasando por T, vamos a dibujar la recta tangente a dicha circunferencia en ese punto. Esa recta va a ser el primero de los ejes radicales de los que hablábamos. ER1, como veis, lo llamamos. A continuación, vamos a dibujar una circunferencia que comparta ese eje radical, eligiendo, lo primero, un centro cualquiera situado en la recta R, que veis, elegimos un punto O' en la recta R, y con centro ahí y radio O'T, dibujamos una circunferencia. Esta circunferencia pertenece al haz de circunferencias corradicales a la primera y a las soluciones. Esta circunferencia dada corta a la segunda en dos puntos que vamos a llamar con las letras P y Q. Pues bien, uniendo P con Q, vamos a obtener el segundo de los ejes radicales. Lo llamamos ER2. Este segundo eje radical corta el primero en el que va a ser el centro radical que veis marcado en rojo. Lo llamamos CR. Una vez que tenemos el centro radical, como hemos dicho antes, este centro radical tiene igual potencia respecto a todas las soluciones, incluyendo a las dos circunferencias del enunciado. Así que si hacemos centro en el centro radical y tomamos de radio hasta el punto T, vamos a dibujar una circunferencia que va a cortar a la segunda circunferencia en dos puntos que van a ser los puntos de tangencia de las soluciones. Recordamos que nos pedían la circunferencia de radio más pequeño. Ahí veis los dos puntos de tangencia. Si uniésemos O2 con el punto de tangencia de la derecha, como veis, dibujamos una recta que va a cortar a la recta R en una zona muy alejada en la parte superior. Como veis, se va a ir de la pantalla. O sea que esa solución no es de la que me están hablando. Así que borramos ese punto T ya que no nos vale. De la que me están hablando va a resultar de unir O2 con el punto T de tangencia de la izquierda y prolongarlo hasta que corte en la recta R, en el que va a ser el centro de la circunferencia solución. ¿Veis marcado en rojo? Lo llamamos O3. Ya por último, con una línea más gruesa, hacemos centro en O3, abrimos hasta cualquiera de los dos puntos de tangencia, ya que si hemos trabajado con precisión debería coincidir, y dibujamos la solución. Circunferencia tangente a dos circunferencias dadas, dado el punto de tangencia en una de ellas, aplicando conceptos de potencia. Hola,
En este vídeo vamos a realizar un ejercicio de tangencias aplicando conceptos de potencia. Este ejercicio pertenece al modelo de examen EBAU o selectividad de la convocatoria de 2016 en la Comunidad de Madrid. Y el enunciado nos pide hallar las dos circunferencias tangentes a la circunferencia dada y a la recta R dada en el punto T de tangencia. Pues bien, como hemos dicho, lo vamos a resolver aplicando conceptos de potencia. Como siempre, os recomiendo, en primer lugar, lo que debéis hacer es dibujaros un esquema, aunque sea a mano alzada, de las soluciones del ejercicio. Si vemos estas dos circunferencias, como veis, lo primero que tenemos que entender es que están situadas dentro de la circunferencia dada. Estas dos circunferencias van a tener sus centros situados en la recta perpendicular a R pasando por T. Y esto es aplicando únicamente el primer principio de las tangencias. Si hallamos los ejes radicales que forman las soluciones con la circunferencia dada, estos se van a cortar en el centro radical, que va a estar en la recta R, ya que R va a ser también un eje radical. Va a ser importante hallar este centro radical, ya que va a ser un punto que va a tener la misma potencia respecto a las tres circunferencias. Y esto significa que los segmentos tangentes desde este punto a cualquiera de estas tres circunferencias van a ser iguales entre sí. Así que si dibujamos la circunferencia que veis en pantalla con centro en el centro radical y con radio hasta el punto T de tangencia dado, esta circunferencia va a cortar a la circunferencia dada en dos puntos de tangencia que van a ser los puntos de tangencia de esta con las dos soluciones. Una vez hallados, si los unimos aplicando el segundo principio de las tangencias con el centro de la circunferencia dada, estos segmentos cortarán a la recta perpendicular anterior en los centros de las soluciones. Pues bien, una vez comprendido todo este proceso, nos vamos a ir al ejercicio a resolverlo. Bien, comenzamos dibujando la recta perpendicular a R pasando por T, que como hemos dicho antes va a ser el lugar geométrico de los centros de las soluciones. La dibujamos, la llamamos con la letra S y marcamos, como veis, con el símbolo de perpendicularidad. A continuación, elegimos un punto cualquiera en esa recta S, que lo llamamos O', y dibujamos una circunferencia del haz de circunferencias corradicales a las soluciones. Centro en O', radio O'T. Buscamos un punto O' cualquiera, pero queremos que la circunferencia que vamos a dibujar, que la estáis viendo, corte a la circunferencia dada, para que así el eje radical que forme con ella sea fácil de sacar. Como veis, corta en dos puntos, 1 y 2, por donde va a pasar el eje radical. Dibujamos este eje radical y, como hemos dicho antes, la recta R va a ser otro eje radical. Así que estos dos ejes radicales se cortan en el centro radical. Este punto que veis marcado en rojo, CR. Nombramos ER1 y ER2. A continuación, como hemos dicho antes, este centro radical va a estar a la misma distancia respecto a todos los puntos de tangencia del ejercicio. Así que hacemos centro en el centro radical, abrimos hasta T, hasta el punto de tangencia dado, y dibujamos la circunferencia que estáis viendo. Esta circunferencia corta a la circunferencia dada en los dos puntos de tangencia que va a tener con las dos soluciones. Una vez que tenemos estos puntos de tangencia, que como veis marcamos en rojo y llamamos con la letra T, si los unimos con el centro de la circunferencia dada, estos segmentos van a cortar a la recta S en los que van a ser los centros O'2 y O'3 de las soluciones. Ahí veis O'3 en la parte de abajo y uniendo el punto de tangencia superior que acabamos de obtener con el centro de la circunferencia dada, obtenemos el otro centro, O'2. Una vez que tenemos los centros y los puntos de tangencia, ya solo queda dibujar con una línea más gruesa las soluciones. Centro en O2, abrimos hasta el punto de tangencia dado o el punto de tangencia obtenido en la circunferencia y dibujamos la solución, que como veis cumple con ser tangente a la circunferencia y a la recta en el punto dado. Eso significa que hemos trabajado con precisión. Repetimos con centro en O3, la solución inferior, que es más pequeña como podéis ver,
y que también coincide el ser tangente a la circunferencia en el punto que acabamos de obtener y a la recta en el punto T dado. Pues ahí veis el ejercicio terminado. Circunferencias tangentes a otra dada y a una recta R en un punto T de la misma. Hola, en este vídeo vamos a realizar un ejercicio de tangencias por potencias. Como veis me dan una circunferencia, una recta y un punto situado en la recta y me piden hallar la circunferencia de menor tamaño tangente a la circunferencia C y a la recta R en el punto P. Este ejercicio forma parte del examen EBAU o selectividad de Madrid de julio de 2017. Como hemos dicho, se resuelve por potencia. Siempre os recomiendo que este tipo de ejercicios, antes de empezar a resolverlo, nos hagamos un esquema a mano alzada para establecer las relaciones entre los elementos. Si dibujamos las dos soluciones, aunque sea a mano alzada, podemos ver que en estas soluciones, la recta R sería uno de los ejes radicales de las soluciones. También podemos dibujar otro eje radical, que es la recta tangente de las otras dos circunferencias, la dada y la superior. Estos dos ejes radicales se van a cortar en el centro radical y este centro radical tiene la característica de estar situado a la misma distancia de todos los puntos de tangencia, ya que tiene igual potencia respecto a las tres circunferencias. Así que si hacemos centro en él y dibujamos una circunferencia que pase por P, va a cortar esta circunferencia a la circunferencia dada en los puntos de tangencia de las soluciones. Nos vamos a quedar solo con el superior, ya que, como me piden la de menor tamaño posible, como veis la de abajo es mucho mayor. Así que nada, una vez comprendido este esquema va a ser muy fácil resolver el ejercicio. Bien, comenzamos. Como hemos dicho, la recta R va a ser también el primero de los ejes radicales. Así que lo nombramos ER1. A continuación vamos a dibujar una recta perpendicular a este eje radical 1, a R, pasando por el punto P. Este va a ser el lugar geométrico de los centros de las soluciones, ya que para ser tangente a la recta R en el punto P hay que ser, los radios tienen que ser perpendiculares. Lo llamamos, como veis, con la letra S. A continuación vamos a dibujar una circunferencia cualquiera del haz de circunferencias corradicales al eje radical 1. Así que marcamos un punto cualquiera o prima sobre la recta S, alejado suficiente para que la circunferencia que tiene ese centro y pasa por P corte a la circunferencia dada. Es la única condición, que lo alejemos lo suficiente, para que así el eje radical, esta circunferencia va a cortar a la dada en los puntos marcados en rojo P y Q. De esta manera el eje radical va a ser muy fácil de hallar. Uniendo P con Q vamos a tener el segundo de los ejes radicales que necesitamos. Este segundo eje radical, ER2, va a cortar a ER1 en el centro radical que estamos buscando. Una vez obtenido el centro radical, vamos a dibujar la circunferencia con centro en el centro radical y que pase por el punto de tangencia P. Esta circunferencia va a cortar a la circunferencia dada en los que van a ser los dos puntos de tangencia de las soluciones. Aplicando los conceptos esenciales de tangencias, tenemos que unir O1 con dichos centros, con dichos puntos de tangencia, y donde corten en la recta S, ahí van a estar las soluciones. Como veis, el de abajo corta fuera de los límites de la pantalla, así que lo descartamos y nos quedamos con el de arriba. Unimos O1 con T y lo prolongamos hasta que corta a S, en el que va a ser el centro O2 de la solución. A continuación, ya con una línea gruesa, porque va a ser la solución definitiva, hacemos centro en O2, abrimos hasta el punto P o hasta el punto T, ya que en principio, si hemos trabajado con precisión, va a ser la misma la distancia, y dibujamos la circunferencia solución al ejercicio. Ahí la veis. Circunferencia tangente a una recta en un punto dado y a otra circunferencia dada, aplicando conceptos de potencia.
Hola, en este vídeo vamos a realizar un interesante ejercicio de tangencias. Vamos a representar una pieza aplicando diferentes tangencias, como por ejemplo tangencias por potencias. Este ejercicio lo hemos sacado del modelo Pau o selectividad de la Comunidad Valenciana en el año 2024. Bien, comenzamos. Como veis, tenemos un croquis de la figura que tenemos que representar en la parte superior izquierda, está acotado, y me lo piden representar a escala 5,2, es decir, una escala de ampliación de más del doble. Me dan también el centro O1 para que arranque la pieza a partir del centro de la circunferencia O1 de la izquierda. Comenzamos haciendo una escala gráfica para hallar un mecanismo para ampliar todas las medidas. Dibujo, como veis, una horizontal y en la parte izquierda la cruzo con una recta inclinada a cualquier ángulo, da igual. En la horizontal vamos a poner las medidas reales y en la inclinada van a estar las medidas ampliadas. Para realizar esta escala cojo una medida cualquiera, lo puedo hacer con el compás o con la regla, y esa medida cualquiera la coloco 2 veces en la recta horizontal, 2 veces porque es 2 el número que aparece en el denominador de la escala, 5 medios, 5 dividido 2. Y a continuación, en la recta inclinada, voy a transportar la misma medida 5 veces, siempre desde el vértice, ya que 5 es el número que aparece en el enunciado, en el numerador. 5 dividido 2, 5 en la inclinada, 2 en la horizontal. Ese es el criterio que tenéis que seguir. Ponemos la cuarta medida y la quinta. Sobre la horizontal hemos dicho que vamos a poner las medidas reales, las medidas que me marca el croquis acotado. A continuación, desde ese punto número 5 lo vamos a unir con el punto número 2 de la horizontal, dibujando una recta inclinada que me va a marcar la dirección que voy a tener que seguir para transformar las medidas a escala 5 medios. A continuación voy a tomar en la recta horizontal la medida de 14, ya que 14 es el radio de la circunferencia de la izquierda. Veis que tiene diámetro 28, luego radio 14. Ponemos ese 14 desde el vértice y a continuación dibujamos una paralela a la recta inclinada que habíamos obtenido. Esto lo tenéis que hacer con escuadra y cartabón. Yo lo hago con esta escuadra con transportador incorporado. Y dibujamos una paralela hasta que corto a la inclinada en un punto que me va a determinar la nueva medida transformada, la nueva medida multiplicada por 5 medios. A continuación voy a tomarla con el compás desde el vértice, tal y como podéis ver. Y con ese radio voy a dibujar la circunferencia de la izquierda, la que tiene como radio 14. De esta manera aplicamos escalas, tanto de ampliación como de reducción, sería igual. Ahí tenemos la primera de las circunferencias. A continuación vamos a dibujar desde O1 hacia la derecha una recta horizontal, tal y como también viene representado en el croquis de la derecha. Sobre esa recta horizontal, a una distancia, como veis, de 36 milímetros, está situada la altura del centro O2. Así que marcamos 36 milímetros tal y como veis sobre la horizontal y con una paralela la convertimos en la nueva dimensión ampliada. Como veis obtenemos un punto cuya distancia al vértice es la medida ampliada. La tomamos con la ayuda del compás y la transportamos sobre la horizontal a partir de O1 hacia la derecha. Ese punto no va a ser el centro O2, pero en esa vertical, en una vertical que pasa por ese punto, va a estar el centro. Ese punto sería el punto de tangencia de la circunferencia de la derecha con una horizontal, con esa horizontal que veis. Así que si ese es el punto de tangencia, tenemos que dibujar una perpendicular a esa recta que pase por ese punto y sobre esa perpendicular mediremos el radio que mide esa circunferencia. Como veis tiene diámetro 16, luego el radio es 8. Así que con la regla repito la operación por tercera vez
de transportar medidas a esa horizontal, 8 milímetros en este caso, y mediante paralelas a la dirección obtenida al principio, la que unía 5 con 2, las aumentamos. Dibujamos una paralela pasando por 8 y donde corte a la recta inclinada, ese punto unido con el vértice me va a dar la nueva medida, la medida de la circunferencia que tiene centro en O2. Tomo dicha medida, tal y como podéis ver, con el compás, y la transporto hasta el pie de perpendicular sobre la vertical, obteniendo un punto que va a ser el centro O2. Ahí estaría O2, y con el mismo radio y centro en O2 dibujo la circunferencia. Ya tengo las dos circunferencias principales. Ahora vienen las tangencias que enlazan dichas circunferencias. Vamos a comenzar por la más difícil. Vamos a comenzar por la que aplica el concepto de tangencias. Pero antes de eso, tenemos que dibujar una recta que forme 60 grados con la horizontal, tal y como veis, tal y como está descrito en el croquis. Esa recta de 60 grados, que la hacemos con ese transportador, vosotros la podéis hacer con escuadra y cartabón. Con la escuadra de 60 podéis poner ese ángulo. Ese va a ser el punto de tangencia, pues esa es la tangencia que hallamos por potencia. Si prolongamos ese radio, dibujamos la recta R, en esa recta va a estar el centro del arco que va a empalmar esas dos circunferencias, que va a enlazarlas. A continuación, en perpendicular a R, vamos a dibujar el que va a ser el primer eje radical de esa parte del ejercicio. Lo llamamos ER1. Para hallar otro eje radical, elegimos un punto cualquiera de la recta R, que nos va a servir de centro de una circunferencia auxiliar, que tiene que ser tangente en el punto T al eje radical, y que también tiene que cumplir que corte a la circunferencia O2. Es decir, que podemos elegir un punto cualquiera, pero siempre comprobando que, como veis, corta a la circunferencia de la derecha. Por cierto, la corta en dos puntos, que llamamos 1 y 2, y que unidos me van a dar el segundo de los ejes radicales que estoy buscando. Estoy buscando dos ejes radicales porque busco el centro radical, un punto que tenga igual potencia respecto a las dos circunferencias y que va a distar de los dos puntos de tangencia. Como ya tengo el de la izquierda, si hago centro en el centro radical que acabamos de hallar y tomo el radio hasta el punto de tangencia que tenemos a la izquierda, el arco la circunferencia que yo dibuje con ese radio va a cortar a la circunferencia de la derecha en dos puntos de tangencia que serían soluciones del ejercicio y de los cuales únicamente me voy a quedar con el superior, siguiendo el esquema croquis adjunto de la parte superior derecha. Si ya tengo ese punto de tangencia nuevo, unido con O2, vamos a dibujar esa recta que, si la prolongamos hasta que corte a R, lo que vamos a obtener va a ser el centro del arco que empalma, que enlaza las dos circunferencias por la parte superior. Ese punto que llamamos O3. Bien, esta es la parte, yo diría, más complicada del ejercicio. Si hacemos centro en O3 y abrimos hasta uno de los dos puntos de tangencia, si hemos trabajado con precisión y correctamente, como veis, voy a poder enlazar de manera precisa esos dos puntos. Ahí tenemos la parte superior terminada. Vamos con la inferior, que la inferior tiene un tramo de recta y un tramo de circunferencia. El tramo de recta lo resolvemos, si os fijáis, hallando las rectas tangentes interiores a las dos circunferencias iniciales. Esa recta marcada en rojo es la que estamos buscando, así que para ello comenzamos uniendo los centros, O1 con O2, tal y como veis. A continuación, tomamos el radio de O2 y lo vamos a poner a continuación del radio de O1. De esta manera vamos a obtener los dos radios sumados y vamos a dibujar una circunferencia con centro en O1 y cuyo radio va a ser la suma de los dos radios. Ahí la veis. Esa circunferencia tiene la suma de los dos radios, del radio de la circunferencia de la izquierda y de la derecha. Una vez dibujada esta circunferencia, vamos a hallar el punto medio del segmento O1-O2. Con una mediatriz, con centro en O1 y un radio algo mayor a la distancia con O2,
Dibujamos dos arcos por encima y por debajo del segmento que los une, tal y como veis. A continuación, mismo radio y centro en O2, dibujamos otros dos arcos que van a cortar a los primeros en dos puntos por donde va a pasar una mediatriz. Y con ella voy a obtener el punto medio que estoy buscando. Realmente no quiero la mediatriz completa, únicamente estoy buscando el punto medio. Así que para tratar de saturar lo menos posible el dibujo, únicamente dibujo esos tres tramos en lugar de la mediatriz completa. Ese punto medio lo llamamos con la letra M y va a ser centro de una circunferencia, arco capaz de 90 grados, cuyo diámetro va a ser O1 o 2. Así que centro en M, abrimos hasta uno de los dos centros y dibujamos la circunferencia. Ahí está la circunferencia que corta a la anterior, a la que tenía como radio la suma de los dos radios, en dos puntos que son A y B. De esos dos puntos solo me interesa el de abajo, el punto A, ya que solo me interesa la solución de abajo que veis marcada en el croquis. Esos dos puntos serían para hallar las dos rectas tangentes interiores. Solo quiero esta de abajo. Unimos A con O1 y donde corta, a C1, en ese punto va a estar el punto de tangencia que estoy buscando. A continuación, para hallar el otro punto de tangencia en la otra circunferencia, me va a tocar dibujar un radio paralelo a O1A en C2. Como son tangentes interiores, tengo que cambiarlo de lado. Es decir, si ese radio estaba en la parte inferior, ahora lo dibujo en la parte superior. Ahí tendría el segundo punto de tangencia. Marcamos, como veis, el paralelismo entre los dos radios. Si unimos esos dos puntos de tangencia, obtenemos la recta que estamos buscando. Ya tenemos ese tramo recto, pero como os fijáis, esa recta lo que hace es empalmar con la circunferencia O2 por la parte de abajo, con el arco que veis en el croquis marcado en rojo. Ese empalme es un empalme con radio dado entre una recta y una circunferencia. Es muy sencillo de hallar. Como veis, tiene radio 6, así que tenemos que coger y, en primer lugar, medir esos 6 milímetros en la horizontal y los vamos a ampliar en nuestra escala gráfica con una paralela hasta que corta la inclinada en un punto que, unido con el vértice, me va a dar esos 6 milímetros ampliados. Voy a tener que dibujar una recta paralela a la que acabamos de hallar a esa distancia, hacia afuera. En esa recta va a estar el centro del último arco. Como veis, transportamos la distancia a partir de un radio, nos aprovechamos de O1A y lo transportamos a partir de T y obtenemos un punto por el que pasar la paralela del último arco que empalma recta y circunferencia. Como veis, esa distancia son 6 ampliados, o sea que he puesto 6 milímetros en la horizontal, lo he ampliado con una paralela, lo he puesto en un radio, me aprovecho ya del radio O1T, y por ahí hago pasar una paralela a la recta tangente interior. A continuación, tengo que coger esa misma medida, ese 6 ampliado, y lo tengo que sumar al radio de la circunferencia C2, de la circunferencia con radio O2. Así que voy a transportar dicho radio sobre un radio de C2, me voy a aprovechar del segmento que une los dos centros y a partir de la circunferencia hacia afuera sitúo esos 6 milímetros ampliados. Esos 6 milímetros a escala. A continuación, concentro en O2 y radio el de la circunferencia C2 más 6, siempre con la escala aplicada, dibujamos una circunferencia que corta a la paralela anterior en un punto. Ahí veis las distancias que hemos puesto, 6 tanto en la recta como en la circunferencia, pues bien, se cortan en un punto que va a ser O4, centro del último arco que remata nuestro ejercicio. A continuación, para hallar los puntos de tangencia en perpendicular a esas rectas, desde O4 hallamos el punto de tangencia sobre la recta y para hallar el punto de tangencia sobre la circunferencia unimos O4 con O2. Ya tenemos todos los centros y todos los puntos de tangencia. Vamos a dibujar el último arco con el compás, centro en O4 y empalmamos
debidamente esos dos puntos de tangencia. Ahí tendríamos toda la figura terminada. Ahora ya vamos con una línea más gruesa a repasar dicha figura para que resalte sobre las líneas de construcción. Pero ya el ejercicio podríamos decir que está terminado. Con centro en O3, vamos a empezar siempre por los arcos más grandes, que son los más difíciles de ser precisos, y vamos a terminar por la recta. Empezamos por ese arco de centro en O3, continuamos con el de centro en O1, de punto de tangencia a punto de tangencia, seguimos con el de centro en O2, también de punto de tangencia en punto de tangencia. Esa estrategia es buena para salvar pequeños fallos de precisión que podamos tener. Seguimos con el último arco, el que tiene centro en O4, el más pequeño. Os recomiendo siempre de arcos más grandes a más pequeños. Y nos dejamos la recta para el final, porque si tenemos algún pequeño fallo de precisión, con la recta lo podemos disimular, lo podemos corregir. Ahora sí que tendríamos el ejercicio completamente terminado. Un ejercicio interesante de representación de una pieza a base de tangencias. Hemos utilizado 3 tangencias. Una utilizando potencias, otra de rectas tangentes interiores y otra de empalmes de recta y circunferencia dado su radio. Pues nada, esto es todo. Espero que os haya resultado útil el vídeo, que os haya gustado. Si es así, no te olvides de suscribirte al canal, de hacer like, y si nos quieres apoyar, que sepas que lo puedes hacer a través de los super thanks de YouTube, haciéndote miembro del canal, o bien a través de Patreon. En cualquier caso, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Un saludo.